El presidente de la Asociación Amigos del Mundo, nuestro próximo invitado, el gran José Antonio Echevarría, está ya acomodado y aposentado al otro lado de la mesa de Vaya Noche. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. ¿Dispuesto a desvelarnos o al menos a contarnos una parte de un nuevo misterio? Sí, bueno, más que desvelar es informar, porque desvelar, aún no se ha desvelado. Efectivamente, si es un misterio no venimos aquí a destriparlo porque misterio seguirá siendo. Esta noche, ¿qué nos toca? Pues mira, esta noche hablaremos de uno de los libros más misteriosos del mundo. El libro imposible, le llaman, que nadie ha podido leer. Y es el manuscrito Voynich. A ver si no va a existir. Sí, el libro sí, porque sí que existe. Digo, pues oye, si nadie lo ha podido leer. No, leer no, porque no había oído se puede, hablar de esto en mi vida. No se puede interpretar, efectivamente, no se puede leer. ¿Cómo lo has llamado? El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich. Me lo voy a apuntar porque José Antonio siempre nos dice, y tiene razón, tú vienes aquí, planteas un tema, nos cuentas cosas sobre el tema, pero siempre nos invitas a que luego nosotros pues sigamos curioseando acerca del mismo. Entonces yo me voy a apuntar cositas. Y precisamente en este caso yo invito a nuestros queridos amigos, a nuestros televidentes, que si alguno se siente capaz de poder descifrar o entender algo de este libro... Pues ojo que le hacemos una entrevista y hasta un reportaje. Que nos lo comunique. Sí, ¿vale? Sí, que nos lo comunique. Decíamos, o decimos mejor dicho, que es una obra única, enigmática, que ha desconcertado tanto a investigadores como a criptógrafos y entusiastas durante siglos. El misterio de este manuscrito de Voynich es un tesoro codificado que desafía las fronteras del conocimiento. Tiene unas ilustraciones, se dice, fascinantes, en los vídeos las veremos, y símbolos desconcertantes y un texto en un idioma que aún hoy no ha podido ser identificado. O sea, el asunto es que está escrito en un idioma que no sabemos lo que es. Porque el arameo antiguo, el hebreo antiguo, todas estas cosas en las que estaban los textos, por ejemplo, de la Biblia, los tenemos relativamente controlados. Pero esto es un idioma que no tenemos ni idea de dónde es. No, precisamente no. Y dice que precisamente las ilustraciones que tiene, que quizás pudieran haber dado lugar a que se hubiera conocido algo más. Sí, alguna pista, ¿no? Son símbolos, o sea, ilustraciones, símbolos desconcertantes y un texto en un idioma aún no identificado. Este libro ha capturado la imaginación de generaciones y generaciones y generaciones. Fíjate, fue descubierto en el siglo XV. Hasta la actualidad, este manuscrito ha sido objeto de especulación. Primero, teorías, debates interminables y quizás es un antiguo tratado alquímico, pues con tantas plantas y... Pero eso te iba a decir, las ilustraciones son de hierbajos. La mayoría son de plantas, pero también hay otro tipo de símbolos, ¿no? Vale. ¿Es una obra de ficción perfectamente elaborada o acaso contiene secretos ocultos esperando ser descifrados? Con cada página a explorar, que lo podemos buscar, te adentras en un universo totalmente de misterio. Igual era un vademecum, o sea, un libro de medicina, ¿no? Se tenía muchas plantas, etc. Bueno, pero es que no solamente es de medicina, ¿no? Es herbolario, podríamos decir. No, porque conjuga una serie de símbolos, como hemos dicho, algunos esotéricos, algunos desconocidos y otros, como las plantas, que en el día de hoy, las plantas que aparecen en el libro aún no han sido identificadas. Aún hoy. Ya en los vídeos que pondremos se verán unas plantas, la gente se quedará un poco para allá. Pero bueno, es lo que tenemos. La primera noticia de la existencia de este libro se remonta al año 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, que era un hombre muy interesado en las lecturas de las cosas ocultas, lo compra por una cantidad, desorbitada para aquel tiempo. En el 1500, has dicho, en ¿no? En el 1580, que era 600 ducados. Esto se lo compra a unos ingleses, a un tal John Dee, era un mago que decía comunicarse con los ángeles a través de las piedras, no te lo pierdas, y Edward Kelly, que era un embaucador, aquellos que vendían hasta las piedras de plástico, ¿vale?
William Voynich, mejor dicho, pues para pronunciar estos nombres son la leche, había huido de Rusia por motivos políticos y se traslada... El comprador, el que lo compra. El que lo encuentra, el que le descubre. El que lo descubre, vale. Se trasladó a Inglaterra, donde después de muchas penurias pues se hizo un nombre como tratante de libros raros y libros antiguos. Estaba convencido de que este códice, Voynich, encerraba conocimientos alquímicos tan importantes y tan revolucionarios que la ciencia moderna, o para la ciencia moderna, lo pudieran descifrar. Muy modernos somos, pero no hemos descifrado todavía nada. Bueno, ya partimos de la base de que quien encuentra este manuscrito ya es previamente un tío que se dedica a vender libros raros. Sí. Este hombre, fíjate, este libro le descubre, lo veremos luego en los vídeos como hemos dicho, lo descubre en un monasterio, es donde se fue a comprar libros viejos, pues estaban ya en desuso, y se encuentra con este libro. Dice, en este libro han encontrado una serie de diagramas circulares zodiacales, por hecho que no solamente era ya, medicina, no solamente plantas, etcétera. Y astrólogos, o de astrología. Grupos de mujeres desnudas bañándose en unas piscinas con un líquido verdoso y más o menos conectadas como si estuvieran por unas tuberías. Más imágenes astronómicas y una sección, ahora sí, de farmacología. Es que el libro, escuchas que el libro tenía un poco de todo, ¿no? Claro, por eso se sigue habla siendo un misterio, de este manuscrito y bueno, es una conjunción de tantos datos y tantas cosas que bueno, yo no sé si es que esto los ha mareado un poco a todo el mundo o qué ha pasado, ¿no? Vamos a ver el vídeo número 1. Cuentan historias, libros que esconden sabiduría y otros que encierran secretos imposibles de descifrar. Pero entre todos ellos hay uno que ha desconcertado a las más grandes mentes de la historia. Un manuscrito cubierto de símbolos sin sentido, dibujos de plantas que jamás han existido y figuras humanas en escenas tan extrañas que parecen venir de otro mundo. Un libro que nadie ha podido leer. Esta es la historia del manuscrito Voynich, el libro que desafía la lógica, el tiempo y el entendimiento humano. En el año 1912, el coleccionista Wilfrid Michael Voynich explora una vieja biblioteca jesuita en Italia. Entre estantes polvorientos, halla un volumen encuadernado en pergamino, con dibujos enigmáticos y un idioma que jamás había visto. Sin saberlo, acababa de desenterrar uno de los mayores misterios de la historia. Lo examinó con atención. Las páginas estaban cubiertas de símbolos diminutos, figuras femeninas, diagramas circulares y plantas irreconocibles. Pronto comprendió que no era un libro cualquiera. Lo llamó simplemente el manuscrito misterioso. Con el tiempo, su nombre quedaría ligado para siempre a ese enigma. No entendemos el idioma, no entendemos la grafía, porque tampoco entendemos las letras, y las ilustraciones nos dan demasiadas pistas, porque si se centrasen solo en una cosa, pero como son de muchas cosas, no tenemos ni puñetera idea. No, efectivamente. Algo importante es que este libro se divide en secciones según el tipo de ilustraciones que aparecen. Es decir, unas ilustraciones, unos textos, unas ilustraciones, otros textos. Y la más extensa es la de herbario, el de las plantas. En él se reproducen, como decíamos, diversos tipos de plantas. Estas plantas dibujadas en este libro son totalmente enigmáticas. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Las plantas son reconocibles? No. ¿Esto es hierbabuena? ¿Esto es mandrágora? ¿Esto es...? No, tampoco. No. Decíamos que son tan enigmáticas como el texto que lo acompaña. Es decir, no se han podido identificar con ninguna especie de aquel tiempo, del año 1580, ni de actualmente lo de hoy. ¿Es posible que buscando, pues podría ser, pero claro, hay muchos investigadores que se han dedicado ya a intentar descifrarlo y todos han fracasado. Se dice que ante la aparente incoherencia del Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma, también. O
Claro, Voynich era un poco parlabarato, por lo que parece. Bueno, No, parlabarato él no. Pero, quiero decir, él se dedicaba a vender libros raros. Sí. No cabe la posibilidad de que él crease este libro No, para hacer ver que había porque encontrado la bomba. Esto fue posterior. O sea, el calificarle como una broma ha sido posterior a que Voynich comprara este libro en el citado monasterio. Entonces, se dice que se trata de como el propio John Dare, que hemos dicho que era un mago que hablaba con los ángeles, y su socio, bueno, era aficionado al ocultismo, y su socio, Edward Kelly, se cree que recogieron, vamos a decir recogieron, no lo escribieron ellos lógicamente, recogieron este libro para vendérselo, lógicamente, al Eduardo, como he dicho antes, ¿vale? El rey. ¿Y qué pasaba? Que este Kelly ya había sido previamente arrestado por falsificar documentos y libros. Tenía antecedentes. Sí, pero es que el libro es anterior a todo esto, que luego lo diré, luego lo aclararemos. Cuando hace más de 4.700 años se inventó el lenguaje escrito, los seres humanos, nosotros, los terrícolas, vamos a llamarlos así, fuimos capaces de transmitir mensajes complejos mediante letras y símbolos y signos, pero también se introdujeron en esos documentos claves secretas o códigos secretos para eludir que te lo pudieran descifrar. Por eso se encriptaban de una forma que solamente aquellas personas que tenían la información correspondiente eran capaces de descifrarlo. Solo el que tenía el código adecuado podía descifrar el mensaje. Pero es que ahí en estos textos no solamente fueron a nivel político ni de guerra, que fue quizás donde más se usaron estos mensajes encriptados, sino también que los religiosos, políticos y diplomáticos, y como decíamos, no solo los militares, sino todos estos también se dedicaban a encriptar sus mensajes. Y como decíamos, este desciframiento solo lo conocían los iniciados, es decir, los que, como tú bien decías, los que recibían el código. Si no, era imposible hacerlo. Todas las civilizaciones han practicado este tipo de técnicas, desde los sumerios, los griegos, los romanos, los mongoles, el Imperio Español y, por supuesto, todo el resto de países que hoy conocemos. Y sobre todo y especialmente, como decíamos antes, en los periodos de guerra. Sí, claro, para que el enemigo no sepa cuál es nuestra estrategia o lo que vamos a hacer o lo que sea, para que no tenga información. Efectivamente. En los manuscritos y textos de este tipo que estamos ahora comentando, de los cuales se conservan muchísimos, todos han sido descifrados con bastante o relativa facilidad, analizando los códigos existentes, puesto que se han puesto a nivel del conocimiento, ¿no? Pero, en general... Pero no hemos encontrado ningún código que nos sirva para descifrar este libro. Siguiendo, excepto, o con una excepción, que es este código, cuyo contenido, repetimos, nadie al día de hoy ha sido capaz de descifrar. El Voynich es, como decíamos al principio, el manuscrito más extraño del mundo, o al menos, quizás no del todo. En la actualidad, este libro, el Voynich, se guarda en la biblioteca Beinecke de libros manuscritos raros. Que tenemos una biblioteca dedicada a libros raros. Sí. Y está en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Vale. Está escrito sobre un pergamino fino y con un total de 232 páginas. Hoy es que encima no era cortito, ¿eh? No. Hoy faltan algunas páginas, pero hay otras que son desplegables. Es decir, el libro, y veremos en el vídeo, puede haber un desdoblamiento de 3 o 4 páginas seguidas. Se conoce que es para determinar y ver las continuaciones de plantas y cosas así, ¿no? Tiene 22 centímetros de largo por 15 de ancho y 5 centímetros de grosor. O sea, tampoco era tan pequeñajo, ¿no? Y este códice contiene... un libro de bolsillo. Bueno, más o menos. Este códice contiene
centenares de dibujos y 37.919 palabras, con 25, fíjate, son poquitas, 25 letras, nada más. Eso sí, 25 letras o caracteres distintos. Ya, estaba pensando pero que no, que nuestro alfabeto tiene por ahí, ¿no? 20 y Pero, algo. claro, Ya. pero como decíamos, no tiene fecha, no tiene autor y lógicamente Y de momento no tiene significado. ni capítulos, ¿vale? Los analistas, o los análisis, mejor dicho, mediante el uso del carbono 14, han permitido datar la elaboración de este pergamino. Y se supone que está hecho, este libro, entre el año 1404 y el año 1434, es decir, 30 años aproximadamente. La letra Lo dicen por el pergamino. por el carbón, sí, por el libro, vamos, por el pergamino. O sea, por el soporte físico en el que Eso está. es. Vale. La letra dicen que es del signo cursiva humanística con caracteres latinos, perdón, usada en Europa occidental en aquellos tiempos entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. Vamos con el vídeo 2. El texto del manuscrito contiene más de 170.000 caracteres, dispuestos con una estructura coherente, como si formaran parte de una lengua real, pero ningún experto ha podido identificar de cuál. No pertenece al latín, ni al griego, ni al árabe, ni siquiera a los idiomas inventados por alquimistas o místicos de la época. Cada palabra parece obedecer reglas, pero esas reglas no existen en ninguna lengua humana conocida. En los años 40, incluso los criptógrafos de la CIA y el FBI intentaron descifrarlo, creyendo que podía ocultar un código medieval. Ni las máquinas ni los humanos lograron entenderlo. Un idioma que parece tener sentido, pero no lo tiene. Un lenguaje que nadie puede leer, pero que parece querer decir algo. El manuscrito cuenta con más de 240 páginas ilustradas. Cada una parece pertenecer a una sección distinta: botánica, astronomía, biología, cosmología y recetas. No reconocemos ni las letras de este libro. No. ¿Es bonito? Hombre, ilustrativamente sí. Quiero decir, las ilustraciones son Sí, bonitas. sí. Las ilustraciones son bonitas y son las que te dan pie un poco a que tu cerebro empiece a mirar, A a especular. pensar en otras plantas, otras flores, otros arbustos Otro mundo. que puedas identificar. Digo que puedas, sí puedes identificar esas plantas, pero si grandes investigadores no han sido capaces, yo creo que nosotros. Pero bueno, yo también suelo decir que a veces un pastor sabe más que un universitario. Bueno, que a ver, de plantas pues igual sí, pero... De plantas, de astronomía y de muchas cosas. Yo estuve una vez con un pastor, cojito, que me dejó para allá, de todo lo que sabía del cielo. Pero bueno, que quien dice que no un pastor de ahí de por ejemplo, la zona de Burgos, donde antiguamente yo los he visto con ovejas y todo esto, no es capaz de determinar una flor de estas, una planta. Pudiera ser, ¿por qué no? Dejémoslo ahí. ¿Tú crees, José Antonio, más que un botánico? Sí. Mira, yo siempre digo que normalmente nos preocupamos mucho de lo que tiene mucho renombre, igual que los accidentes y todo, cuando van los técnicos a investigar un accidente de una empresa o de carreteras, a veces se van a lo más gordo, por decirlo de alguna manera, pero los detallitos se olvidan. Y esos son los importantes y los que te pueden definir si estás acertado o no en la calificación. Entonces, bajamos abajo, porque yo creo que... O sea, que tendríamos que enseñarle el manuscrito de Voynich, que se me olvida el nombre, pues qué sé yo, al pastor del Gorbea, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y quizás nos diera una sorpresa. Bueno. Además es que tampoco sabemos, al no conocer ni el idioma, ni el autor, solamente la fecha... El texto. El aspecto... el boli. El aspecto del texto y la fecha en la que fue escrito en ese pergamino, que tampoco sabemos si es No, la fecha tampoco lo sabemos. Se supone que está... O de cuándo data el pergamino. Datado, Eso claro. es, de cuándo data el pergamino, que tampoco Claro. sabemos si es una copia de un manuscrito más antiguo. No, copia no, porque... ¿No? ¿Por qué? No, porque está perfectamente identificado
tanto en la tapa, en esta tapa que decíamos, como el tipo de papel, que no es un papel, diríamos, normal, ni supuestamente de épocas posteriores, sino que no se ha encontrado este tipo de envoltorio y de papel en tiempos anteriores a esta fecha. Por eso, más o menos, se supone que es el original. Vale, lo que tampoco sabemos definir es dónde se pudo escribir ese manuscrito. Sabemos dónde ha aparecido, sí, pero claro. no sabemos dónde fue No, escrito. y luego sabemos Por un ejemplo, poco... quiero decir a qué vegetación se puede estar refiriendo. No, claro, y luego tampoco no sabemos... Bueno, perdona, hay investigadores que incluso han aludido a tema extraterrestre, ¿eh? Uy, ya estaba tardándose. ¿Cómo me ha... No. No ¿Cómo he me pensado yo en ningún cómo me lo has momento leído? cómo me lo has colado aquí en los extraterrestres. No he pensado yo en ningún momento Pudiera que ocurrir. podían hacer acto de aparición Pudiera en ocurrir. este asunto del manuscrito. Hombre, si estamos hablando de que en Egipto quizás intervinieron, en Sumeria quizás intervinieron, y en todas esas Pues en culturas esto antiguas, también, ¿no? ¿por qué no pudieron traer ese tipo de plantas de quizás otras galaxias, otros planetas, e implantarlas aquí? ¿Por qué no? Otra posibilidad más de estudio, ¿no? Bueno, en el siglo XII este manuscrito pasó por muchas manos. Claro, nadie le podía interpretar y se iba entregando y por aquí, por allá, por todos, hasta que finalmente queda depositado en el convento franciscano de Mondragone en Italia. Donde en el año 1912 lo compra otro tratante de antigüedades que es Willy, que al no poderlo vender, ¿qué hace? Lo regala a la Universidad de Yale en el año 1969. ¿Y por qué? Porque al fallecer Voynich, su viuda lo vende y se lo vende a este anticuario que se llama Hans Peter Kraus. No sé qué aspecto vería en este libro, pues que nadie lo adquiría, y estamos hablando de un anticuario. Nadie lo adquiría y por lo tanto... Pues yo pues te voy a decir una cosa, yo sí entiendo que no lo adquiriesen. Tú te dan un libro, chico, no entiendes un pimiento, no conoces a nadie que vaya a entender ese idioma, tal, pues ¿para qué te lo vas a comprar? Pues ya, y además que me imagino que no Se quedó ahí el invendible. Me imagino que no sería nada barato. No se quedó en la librería, lo regaló Lo regalan a la Universidad de Yale en el año 1969. ¿Vale? Hubo, como decíamos, muchos intentos de descifrar. Desde el siglo XVI, muchos investigadores lo han tratado de descifrar. Lo intentaron en el siglo XVII, y en este caso el alquimista Jacobus Orthicli, que lógicamente fracasó. El bibliotecario imperial también lo intentó, imperial del rey Eduardo, lo intentó descifrar y también fue imposible. Y el profesor de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marci, también lo intentó. Reclamaron la ayuda al jesuita Athanasius Kircher. Pero este hombre, que había sido muy famoso por sus intentos de descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto, Tampoco. no quiso saber nada de ello. ¿Algo sabría? ¿Cómo? ¿Se hizo un poco el loco? A mí de esto no me habléis. Se hizo el loco, efectivamente. Este algo sabía. No respondió. ¿Y este era un jesuita? Era un jesuita. Un jesuita y además traductor, ¿eh? O sea, como hemos dicho, muy interesado y además muy bueno al descifrar los jeroglíficos de Egipto. Pero ahí ya tenemos una pista buena. ¿Los jesuitas saben algo de esto? Pues posiblemente, podría ser. O también... Ya está, tenemos a la Iglesia sí, detrás de podría este ser, asunto. pero también podría ocurrir que este hombre, sabedor, porque lógicamente preguntan de las dificultades de este libro, y como él tenía una tan buena fama... Vale, un poco dice, por no manchar su expediente, eso, ¿no? yo no lo leo porque voy a quedar un poco como el pato cojo, ¿no? Sí, Pues no. sí, yo no fracaso y directamente lo que creo que a lo mejor no puedo superar no lo intento y Bien, arreando. pero es que luego, como te decía antes, el intentar descifrarlo también es un enigma, porque en el siglo XX ya, en nuestro siglo pasado, el profesor William R. Newpudall, de la Universidad de Pensilvania, intentó descifrarlo en el año 1921. ¿Pero qué le pasó a este hombre? Pues que se llegó a trastornar. Perdió la cabeza ¿A cuenta de intentando intentar descifrar el traducir libro? este libro. Por eso se habla del peligro que puede encerrar
lo que ahí pues, está plasmado. Bueno, quizás... Bueno, Igual es que ya averiguó algo y eso es lo que le hizo cucú. pudiera ser. Le analizaron también expertos estadounidenses en gliptografía, que son expertos en la lectura de las letras en la piedra. Aplicaron algunas técnicas ya conocidas de aquel tiempo y en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ocurre esto, hubo también filólogos profesionales y aficionados, como decimos, de todo tipo, pero todos Han fracasado. fracasaron. Se ha aplicado también otro tipo de técnicas, como sustituir, como te decía antes, unas letras por números Sí. o por otras, asignándoles un valor Bueno, numérico. Se ha intentado, digamos, Se ha usar intentado de todos los lenguajes de los diferentes códigos de de que todos se se han conocen, venido ¿no? descifrando y aplicando. Y imposible. Todos, no ha habido ningún resultado coherente de esas investigaciones. Fíjate, yendo más a la edad moderna, se han usado tarjetas perforadas ya conocidas en el año 1500. ¿Te acuerdas de las tarjetas aquellas, supongo, que se usaban en los ordenadores antiguos? Que estaban perforadas, las metían al Ay, ordenador. pero muy vagamente, José Antonio, me acuerdo de eso. No, hombre, te estoy hablando... Mira que yo ya tengo no, una bueno, edad, espera. pero Te muy puedo estar vagamente. hablando del año 1000... Yo las, A ver, a ver en qué año te plantas. Yo las conocí en el año 1970-72, ¿eh? Porque yo nací en el 78, José Antonio. Porque, joder, es que naciste tan Sí, tarde. claro, es que sí soy una chavaluca. Entonces, quiero decir, me hablas de cosas Bueno. que no conozco. Decíamos que esas tarjetas que solían ser unas tarjetas Sí. parecidas a las de los aviones, que están perforados, pues hacían igual que las máquinas de escribir, se perforaban y luego se pasaban a los ordenadores para su interpretación y su comunicación, ¿no? Entonces, estas tarjetas, estas combinaciones, estos ordenadores, dieron cientos de miles, fíjate, de combinaciones posibles, pero Tampoco. también sin resultado. Dicen los expertos que si se trata de un libro encriptado, sus claves son tan intrincadas que nadie ha conseguido aún descifrarlas. Vamos al vídeo 3. Las plantas son híbridos imposibles, raíces de una especie, hojas de otra, y flores que jamás existieron. En la parte astronómica aparecen constelaciones que no se corresponden con nuestro cielo, y en las páginas biológicas, mujeres desnudas bañándose en líquidos verdosos, conectadas entre sí por tubos como si fueran canales de energía o sangre. Algunos creen que representa procesos alquímicos, otros, rituales esotéricos. Nadie lo sabe. Tal vez se trate de una enciclopedia del conocimiento perdido, o una alegoría del alma humana, un mensaje oculto entre símbolos que solo el autor podía comprender. Con el paso de los siglos, las teorías no han dejado de multiplicarse. Algunos creen que fue obra del astrónomo Roger Bacon, un sabio del siglo XIII acusado de practicar magia. Otros lo atribuyen a John Dee, el consejero ocultista de la reina Isabel I. También hay quienes aseguran que fue un fraude, creado por alguien que buscaba engañar a coleccionistas adinerados. Pero incluso un fraude necesita lógica. Moriremos sin que se haya descifrado nada de este libro. Muy posiblemente. Los expertos han sugerido, una parte de ellos, que está, como decíamos, escrito en un lenguaje oculto, no conocido y el que se ha dado el nombre de voinichés. Su lenguaje se llama voinichés ahora, por este libro, ¿no? Y según se desprende... Oye, que también mola que tu nombre sirva para Hombre, nombrar a un idioma ese hombre desde allá por crearse todavía. Desde el más allá de las estrellas estará contento porque le han puesto su nombre al libro. Eso es. Y al el idioma que ahí aparece. también con su nombre, ¿no? El texto, como decíamos antes, contenía relatos esotéricos sobre ritos ocultos y los dibujos de plantas, astros y mujeres serían símbolos alquímicos. Es decir, aquí se cambia el sentido de este libro. Si antes hablábamos que era un herbolario, ahora estamos diciendo que es un libro esotérico, alquímico, y por lo tanto esos símbolos se interpretan como símbolos alquímicos. Algunas propuestas de interpretación de un manuscrito han sido realmente estrambóticas, ¿no?
porque ahora ya sacamos Sí, no, claro, quiero especulamos. decir, efectivamente, salen todas las ideas. Claro. Fíjate, se atribuyó su autoría a un monje inglés, Roger Bacon, pero Bacon vivió en el siglo XIII y el Voynich se ha datado en el siglo XV. O sea, este hombre ya murió antes de que apareciera cuadra. este libro, por lo tanto no cuadra. Se ha especulado que lo escribieron también los cátaros, que es una adaptación de un texto ucraniano también, con letras latinas, y que es obra de, ¿quién va a ser? Leonardo da Vinci. Porque el libro parece, o aparenta, que está escrito con la mano izquierda, o sea, por un zurdo. Y como Leonardo da Vinci era zurdo, y como hay algunos caracteres del Renacimiento italiano, pues bueno, pues ya está, pues lo ha hecho Leonardo da Vinci. Cierto es que Leonardo da Vinci era un poco de ideas estrambóticas. Sí, eso también. Pero pero tampoco en ese concuerda, sentido pero es que tampoco concuerda en su tiempo, ¿vale? También se decía que lo escribió el arquitecto Filarate, porque a mediados del siglo XV aparece en este libro una traza de un edificio similar a la torre del castillo de Forzesco, que en Milán, que este arquitecto edificó, y que hay unos dibujos de unas supuestas tuberías que también este arquitecto diseñó para el Hospital Mayor milanés. Por lo tanto, se aplica aquí. Aplicaciones teorías, incorrectas. ¿no? Teorías, como hemos dicho, pues lógicamente siempre surge de todo, ¿no? El último de estos intentos, para intentar descifrarlo, ha conseguido algunos ligeros adelantos. A ver qué es lo último que se dice. Gregory Kondrak, que fuera un profesor, no se dice nada, un profesor de ciencias de la computación, vamos, de los ordenadores, mejor dicho, y Braille Hauser, que era un alumno o estudiante de posgrado muy avanzado, ambos de la Universidad de Alberta en Canadá, están usando la inteligencia artificial Te lo iba a preguntar para antes. intentar descifrar el manuscrito Voynich. Y según ellos, dice que han descubierto que el hebreo es la lengua de escritura más probable, Pero, como si podían haber dicho que era latín, por ejemplo. pero sí, en hebreo tenemos un montón de textos que están incluidos en la Biblia. Quiero decir que Claro. el hebreo antiguo ya lo manejamos Claro, bastante y que bien. están perfectamente definidos sus Sí. letras, sus frases y sus líneas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate, E incluso el arameo es más antiguo que el hebreo, creo recordar. Sí, Incluso sí. el arameo Claro, también lo tenemos claro. bastante controlado, ¿no? Bueno, sin embargo, hasta este momento, ante las aparentes incoherencias del Voynich, se ha sugerido otra vez nuevamente que podía tratarse de una broma. Pero, A mí me convence lo de que sea una magufada, una broma. bueno, pero como decíamos anteriormente, el propio John Dale, este mago que hablaba con los ángeles sobre las piedras, y su socio Edward Kelly, allá por el año 1580, ya es imposible que hubieran procesado esta documentación, porque, bueno, decíamos antes que este Kelly había estado encerrado por falsificar documentos, pero decíamos que ellos, bueno, se les ha añadido a ellos que habían falsificado este libro para sacarle pasta a Rodolfo II y sacarle mucho dinero por ese entusiasmo que este otro monarca tenía de A los mí esa mismos. historia me convence. Todo lo que lleva un interés económico detrás tiene muchas probabilidades de ser cierto. Ya, pero mira, ante la ¿A ti imposibilidad... te gusta más el misterio? Vale, claro, ante la imposibilidad de traducir su contenido, Sí. Un profesor de psicología de la Universidad de Reading, Gordon Rooks, en el año 2000, insistió en la teoría de que efectivamente podría ser un fraude. Pero la tesis que presenta tiene un problema, que es que el manuscrito, y ahora vamos a lo que tú decías antes, ya existía un siglo antes de que Kelly lo hubiera podido falsificar. Es decir, que decimos que el Kelly lo falsifica para sacarle pasta, pero el libro ya existía 100 años antes. Ya, bueno. Tengo que pulir lo de la teoría Y del timo, hay pero otros yo creo que anda expertos- por ahí la cosa. Otros expertos que dicen que, coño, si se trata de una broma, el autor
Se tomó Bueno. muchísimas molestias. ¿Qué sabía el autor que esto iba a pasar a la posteridad? Tú haces una broma y no sabes que va a triunfar tanto. Claro. Es verdad que es todo un libro, eso es cierto, que era un hombre, librito claro. así. Un poco así a modo de resumen, teníamos que decir que, aunque se han hecho ciertos adelantos al respecto, el Voynich no tiene traducción alguna en ninguno de nuestros idiomas conocidos, ni se ha hallado aún la clave que haga posible su comprensión, particularmente, pero yo diría que su lectura, si es que existiera. La disposición, dicen ellos, del escrito no responde a las normas que rigen la estructura semántica de cualquier idioma, es decir, muchas palabras se repiten, en ocasiones hasta 3 veces en la misma línea y hasta 15 en la misma página. Fíjate, si tenemos una repetición de palabras Pero y igual, somos incapaces de resumirlas. Pero igual es que el autor era malo de narices. Que hay mucha gente que es mala No, escritora. no, y porque escribe luego se libros. dice que no. En cambio, dice, sí se respetan algunas normas fotopágina. Es como si fuera una especie de copia, ¿no? Como está escrito no de izquierda, no de derecha a izquierda, como decíamos antes, por un zurdo, sino de izquierda a derecha, como es la normal escritura que tenemos, ¿no? Pero hay algo también importante, que es cada línea a veces aparece con signos de puntuaciones, algunos incluso con unos párrafos que van precedidos de estrellas y asteriscos. O sea, más dudas para el bicho este. Más símbolos todavía. Claro. El texto también cumple la ley llamada ley Zip, que señala que en las lenguas conocidas la longitud de las palabras es proporcional o inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Vale. Entonces, vamos con el vídeo 4 y último. En 2018, un grupo de lingüistas afirmó que el manuscrito estaba escrito en un idioma proto-romance, una lengua perdida derivada del latín vulgar. La comunidad científica lo rechazó. Ninguna traducción propuesta tiene sentido completo. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar una sola frase con certeza. El manuscrito Voynich se conserva hoy en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Allí, bajo una estricta seguridad, descansa el texto más enigmático jamás escrito. Los científicos lo han analizado con rayos infrarrojos, escáneres de alta precisión y sistemas de inteligencia artificial. El carbono 14 reveló su edad aproximada, entre 1404 y 1438. Por tanto, no es una falsificación moderna. Pero eso solo aumenta el misterio. ¿Quién pudo haberlo escrito? ¿Y por qué un lenguaje que nadie puede comprender? Han pasado más de 6 siglos, y el manuscrito Voynich sigue guardando silencio. Ninguna mente humana, ni máquina moderna, ha logrado comprenderlo. Tal vez su autor quiso que fuera así. Tal vez su mensaje nunca estuvo destinado a ser leído. Solo a recordarnos que el conocimiento también puede ser un laberinto, uno del que no siempre se sale con respuestas, porque algunos secretos no están hechos para ser comprendidos. Miguel y yo creemos que esto es obra de un timador. Miguel cree que era un timador para sacar pasta. A mí la teoría de la pasta también me gusta bastante. Podría ser para reírse del mundo, sin más. Pero antes he dicho, y me mantengo en ello, el rastro, el tema, todo lo que tiene un beneficio económico tiene más posibilidad de ser real, es más plausible. Pero tú no crees que ha sido un timo. No, porque hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se escribe libro no se hace con esa idea de venta, porque no existían las ventas, o aquellas ventas. O sea, ten en cuenta que está escrito, hemos dicho, 100 años antes de que Kildare pudiera copiarlo, o reproducirlo, o hacerlo. 100 años antes. Está datado por el carbono 14. Es decir, que es imposible que estos timadores hubieran hecho ese libro para venderlo, porque si no, si tendríamos que dar por invalidada la prueba del carbono 14, pero no solo para aquí. Si nos fallan esto, nos fallan todo. No, que ya sabes que yo soy muy científica. Si el Yo más carbono bien me 14 era inclino una fecha, por alguien, algún erudito de aquellos tiempos de cuando
que no sabemos la fecha de cuándo se escribe, pues estamos hablando de que aparece en el año 1580, o sea que supuestamente está hecho antes, por algún erudito con unos conocimientos tales que era capaz de... Perdón, continúa, que ya te iba a interrumpir. Sí, de conocer en aquel tiempo aquellas posibles plantas existentes que después desaparecen, como desaparecieron los dinosaurios y como desaparecieron mucha vegetación en los tiempos de la glaciación. ¿Por qué no pudo ser escrito ese libro? Estamos hablando del 1580, en el 1400, por ejemplo, que pudieran existir ese tipo de plantas, que él las redacta y las dibuja en su libro, y no digamos nada del firmamento, de los signos zodiacales, que también aparecen. Bueno, entonces, ya. yo me entiendo que fue alguien quizás muy adelantado a su tiempo, como, hombre, tenemos ahí la... Es que, José Antonio, te iba a decir, pero si es que no sabemos lo que pone, que a lo mejor pone recetas de mi abuela. Pues pudiera ser. Un cuarto litro de leche. Pudiera ser. Harina. Pero, a ver, pero diríamos, el intrincado de este libro es que desconocemos esas letras, esas palabras y esas plantas y figuras que aparecen las ahí. plantas no existen. Claro, eso es entonces, verdad que eso es lo que da lugar falla a un ese poco tipo de en la interpretación. teoría, Claro. Quizás el mayor misterio gráfico que presenta este libro es que aparece escrito por una sola mano, es decir, lo ha escrito una sola persona. Y con trazo fluido y seguro, lo que me decías tú antes. Vale, o sea, alguien que sabe escribir, que está letras acostumbrado. homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas, sin un solo error, fíjate, algo extraordinario en un manuscrito. En un manuscrito, generalmente, tú estás escribiendo y si es el manuscrito y cometes un error, lo borras con la propia tinta y sigues y dejas ese error ahí. O sea, no lo borras porque no tienes con qué borrar, salvo que cojas la hoja, la tires y vuelvas a hacer otra. Pero ¿y si no tienes las hojas? Lógicamente, borras y continúas. Diríamos que, resumiendo ya en petit comité, diríamos que podemos decir que se trata fundamentalmente de restringir una información específica considerada peligrosa para un lector o lectores no adecuados o no elegidos. Y ahora cabría preguntarnos, finalmente, ¿se escribió usando una plantilla o un sistema de matrices para trazar letras y palabras? Acabamos de decir que las letras son iguales. Quiere decir que es muy difícil a mano que te salgan justamente iguales todo el tiempo las letras. Bueno, ¿pudiera ser una plantilla? Vale. Pero quizás, y demos continuidad a este enigma, y quizás nunca se resuelva, al menos en nuestro tiempo conocido. Pues yo ahora tengo curiosidad. José Antonio, lo que está claro es que es un misterio, porque no tenemos prácticamente ninguna certeza acerca de este libro, solo la prueba del carbono 14. Me ha gustado mucho este tema, que no había oído yo nunca hablar del manuscrito de Voynich y tampoco de este lenguaje que hemos dicho que se bautizó como voynichiano, o algo así, ¿no? Era la palabra. Voynichek. Eso, Voynichek, pues tampoco lo conocíamos. Yo sí voy a ser de las que luego busque en Google a ver qué más puedo averiguar del manuscrito de Voynich. Pues mira, siempre decimos a nuestros televidentes que les damos datos para investigar, ¿no? Para que comprueben, lean y miren. Pues precisamente con este tema yo creo que sería ya súper interesante el poder buscar. Y como decíamos al principio, si alguien de nuestros amigos televidentes es capaz de encontrar algún parecido, que si pues lo mira, ve y dice, yo que tengo nos lo diga, que esto es tal, pues que nos y lo gustosamente le traeríamos aquí ante las cámaras para decirlo. Y esta es una cosa más por esa, digamos, peligrosidad y necesidad de aprender, para decir, como siempre, queridos amigos, atrévanse a saber, que saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. Muchísimas gracias, José Antonio. Buenas noches no les digo yo todavía, porque tenemos que hacer una pausa y nos queda algo más por contarles, pero casi hasta ahora.